esta primera clase son los conceptos básicos. ¿Qué es lo que son las enzimas? Conceptos básicos de qué es lo que es una reacción química, porque en esta segunda etapa nosotros entramos en metabolismo celular. Entonces ahora, en la segunda etapa, nosotros vamos a ver las transformaciones bioquímicas de las biomoléculas que nosotros estudiamos. Las transformaciones bioquímicas de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. Entonces vamos a empezar con esta unidad. Entender una reacción química, cómo se lee una reacción química, los componentes de una reacción química y cómo es la clasificación internacional de las enzimas. Hay un trabajo de investigación ahí que ustedes van a hacer en el cuaderno, que eso es sobre la clasificación de las enzimas, y ese va a ser el primer sello de la unidad de la segunda etapa, ¿verdad? De la segunda etapa. Ya saben que el cuaderno tiene que tener ordenado, se tiene que entregar en un solo cuaderno. Aquel que entregó en dos cuadernos lastimosamente se perdió puntos porque se explicó que es un cuaderno, una carpeta, un material. Y tienen que estar bien ordenaditos sus sellos, ¿verdad? Que en el momento de revisar eso se vea. Había alumnos, no sé si es de esta sesión, de repente era de otra, ¿verdad? Que tenía sus hojas grampeado, pero doblado, tudo um em cima do outro y presidió en una folla. Como yo les dije, no voy a tener tiempo. Yo pude terminar en un día porque los delegados me ayudaron. No voy a tener tiempo de abrir, sacar, revisar, por eso tiene que ser lo más práctico posible. Entonces el alumno que no puede cumplir con lo que se le pide, ¿verdad? Como si fuese un protocolo de trabajo, el día de mañana tampoco lo va a poder hacer. Los profesionales de salud toditos trabajan bajo protocolo. En la práctica de los laboratorios ustedes ven eso, ¿verdad? Primero se hace eso, después no es como yo quiero, del jeito que yo quiero. Hay un protocolo de trabajo. Entonces hay que saber respetar el protocolo. La segunda parte de las enzimas, nosotros vamos a hablar de las enzimas de importancia clínica, aquellas enzimas utilizadas para el diagnóstico clínico. Entonces vamos a mencionar un poquito ahí, por ejemplo, las enzimas cardíacas, vamos a mencionar un poquito las enzimas que se utilizan para detectar lesión de tejidos, injuria de tejido, ¿verdad? Sobre todo del tejido muscular, que es lo que más tenemos. Algunas enzimas que se utilizan, por ejemplo, en el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Entonces, un segundo material vamos a tener que se llama enzimología clínica, y eso ya está todo disponible en la plataforma. Vamos a tener aquí un trabajo de exposición interesante, importante, que es sobre el síndrome coronario agudo y las enzimas cardíacas. Algo que le va a servir muchísimo para el año que viene y más para el cuarto año cuando den semiología clínica. Entonces, vamos, es una unidad muy importante para nosotros, ¿verdad? Primeramente, ¿qué es lo que son las enzimas? El concepto básico de una enzima. Solemos escuchar que las enzimas son consideradas catalizadores. Esa es una palabra muy amplia. La industria farmacéutica utiliza catalizadores, la industria química, la industria automotriz, ¿verdad? Usa un catalizador. Los vehículos tienen catalizadores, ¿verdad, José? Los carros tienen catalizador. ¿Qué es lo que hace un catalizador? Filtra. ¿Qué más? ¿Qué es lo que hace? Acelera el tiempo de reacción. Eso, por ejemplo, es cuando vos vas a producir algo. Vos usas un catalizador para acelerar una reacción química, para producir un medicamento, para producir un alimento, para producir una molécula. Nosotros en biotecnología usamos mucho los biocatalizadores, organismos vivos que actúan como bioreactores para nosotros, así como la Escherichia coli que produce la insulina, así como un hongo que produce el ácido hialurónico, como bacterias que producen factores de la
nosotros tenemos en nosotros, los seres vivos, a estas enzimas, y por ser de naturaleza orgánica, por ser en proteína, nosotros los llamamos de biocatalizadores. Entonces ella tiene una naturaleza orgánica, proteica. Todas las enzimas son proteínas. Hay una limitada excepción en el núcleo celular, donde algunas ribosimas. ¿Qué significa eso? Ribosomas significa ARN ribosomal. Fragmentos de ARN ribosomal pueden actuar como enzimas, pero esa es la excepción. El resto de las enzimas, todas son proteínas. Todas son de naturaleza, de organización terciaria. ¿Ya? Son terciarias, son globulosas y son de alto peso molecular. Entonces, por esa naturaleza orgánica, proteica, en nosotros los seres vivos, nosotros los llamamos de biocatalizadores. Biocatalizadores. Y ellas tienen dos características muy resaltantes, muy específicas. ¿Verdad? Tiene dos características que resalta acá, su especificidad. Especificidad, muy específica, que es doble en sustrato, donde ella va a actuar el reagente. El reagente es el sustrato. La exoquinasa va a actuar sobre la glucosa. Vos le pones una fructosa, ella no va a actuar. Y tiene la misma fórmula molecular: 6 carbono, 2 hidrógeno, 6 oxígeno. ¿Verdad? Vos le pones ahí a la fosfofructoquinasa, ella va a actuar sobre la fructosa y no sobre la glucosa. Son muy específicas de sustrato. Y son muy específicas de acción. ¿Qué es lo que va a hacer? Una cosa a la vez. ¿Recuerdan la analogía? Funcionario público, ¿verdad? Las enzimas son muy egoístas. No van a sacar nada de ellas y van a hacer una cosita a la vez. Si hace óxido reducción, es óxido reducción. Si es cortar enlace, es cortar enlace. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿verdad? Son los reagentes. Si es una glucosa, es sobre la glucosa. Si es la fenilalanina, ¿quién era el aminoácido, la enzima que transformaba la fenilalanina en tirosina? ¿Cómo se llamaba? No. Fenilalanina hidroxilasa. Si aquí hay una tirosina, no es más esa enzima, ya es otra enzima. Ella no puede actuar sobre la fenilalanina ni sobre la metionina. Ella es específica para la fenilalanina. Ese es su sustrato. Ese es su sustrato. Entonces yo tengo aquí una lipasa. La lipasa va a actuar sobre ¿qué tipo de sustancia química? Sobre los triglicéridos, ¿verdad? Entonces, triacilglicerol. Hay 3 ácidos grasos esterificados en la glicerina. La lipasa lo que va a hacer es cortar, hidrolizar ese enlace éster que esterifica los ácidos grasos a la glicerina. Eso es lo que ella va a hacer. Vos le pones un colesterol, ella ya no actúa. Vos le pones un fosfolípido, ya no es la lipasa, es la fosfolipasa, es otra enzima. Entonces ellas son muy específicas del sustrato. ¿Y qué es lo que ellas van a hacer? Óxido, reducción, hidrolizar, son las hidrolasas.
van a ligar, ¿verdad? Van a juntar A más B para dar un producto C. Esa es una ligasa. Van a ligar enlaces. Para eso se necesita energía. Esas son las sintetasas. Glutamina sintetasa. ¿Qué es lo que ella va a hacer? Producir glutamina. ¿Cómo? Glutamato y amoníaco. Va a juntar el glutamato con el amonio tóxico de nuestro cuerpo y va a producir un compuesto que nuestra célula va a usar, la glutamina. ¿Se recuerdan que la glutamina era el aminoácido básico? Y si él es un aminoácido básico, ¿qué él tiene además en su cadena lateral? Por lo menos un grupo amino más. ¿Sí? Entonces, estas, por ejemplo, son las sintetasas. Y el nombre de la enzima te suele indicar esto, ¿verdad? El nombre de la enzima te suele indicar esto, ¿verdad? Lactato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que ella está haciendo? Moviendo hidrógenos. Eso es una oxidorreducción. HMG-CoA reductasa. Ella está haciendo una oxidorreducción. Siempre en una oxidorreducción va a haber un compuesto que gana a merced que otro perdió. Uno va a perder y el otro va a ganar, ¿verdad? El que gana se reduce, el que pierde se oxida. Entonces vamos a ir viendo las características de esas reacciones químicas. Entonces esta oxidorreductasa, ella va a hacer oxidorreducción, ella no va a hidrolizar. Porque para hidrolizar, ¿qué yo necesito aquí? Necesito moléculas de agua. Esas son las hidrolasas. La oxidorreductasa necesita de un compuesto que acepte lo que ella va a sacar del sustrato. ¿Qué es lo que ella va a sacar del sustrato? Hidrógeno o oxígeno. Son los dos átomos que se mueven con mucha frecuencia dentro de nuestra célula y que van transportando sus electrones. ¿Sí? Entonces las enzimas, ellas son muy específicas y esa especificidad es doble en sustrato y en acción. Es muy limitado los ejemplos de enzimas que pueden hacer dos cosas a la vez. De repente cortar un enlace y transferir a otra molécula ese grupo funcional de repente. O cortar un enlace, hidrolizar y actuar como una descarboxilasa, sacar carbono de ese compuesto. Durante nuestras clases de metabolismo vamos a ver algunos ejemplos de estas enzimas que pueden tener doble acción. Son muy limitadas. Son las excepciones. Aquí otro ejemplo, transferasas. ¿Qué va a ser una transferasa? Transferir un grupo funcional. ¿Qué ocurría con la noradrenalina para convertirse en epinefrina? Una metilación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es metilación? ¿Qué hacía la transmetilasa? Transfería un grupo metilo, que es un grupo funcional, de un compuesto a otro. Eso hace las transferasas. Como la transmetilasa. La azufre adenosil metionina era, ¿verdad?, el que iba a entregar ese grupo metilo ahí para esa transferasa. Entonces, ¿qué dice ahí? Léeme por favor, Itamara. Las enzimas são catalisadores competentes e eficazes. Quimicamente são proteínas como catalisadores. As enzimas atuam em pequena quantidade e se recuperam indefinidamente. Não levam a cabo reações que são genéticamente desfavoráveis. São muito específicas. Ellas nunca van a formar parte del producto. Vos tenés A más B que te va a dar un producto llamado C. Acá tenés una enzima. Esta enzima no está acá. Ella se vuelve a recuperar, está lista para la siguiente reacción química si tiene otra vez sustrato, si tiene otra vez sus colaboradores que ella necesita. Ella no forma parte
pequeña cantidad y se recupera indefinidamente de acuerdo a la vida media de esa enzima. Hay enzimas que tienen una vida media de minutos, otras de horas, otras de días y otras semanas. Y esa vida media es muy importante que ustedes conozcan. Porque si el paciente viene y te dice, hace 1 hora que estoy con una angina de pecho acá, yo creo que estoy teniendo un infarto. Si vos le pedís una CPK no va a salir, porque la CPK necesita 6 horas para poder elevarse. Esa es su vida media, es su tiempo. ¿Cuánto tiempo ella queda en su pico máximo? 48 horas. Empieza a bajar. Si te viene el paciente y te dice, hace 3 días que tuve un episodio, vos ya tenés que saber que esa CPK ya bajó. Ahora es hora de la troponina, porque la troponina queda 7 días elevada en la sangre del paciente y la otra 48 horas. ¿Sí? Entonces esas vidas medias hay que conocer, y eso vamos a aplicar en la ensemiología clínica. No llevan a cabo reacciones que son enérgicamente desfavorables. Solamente hay una enzima aquí que va a usar energía. Las ligasas. Las ligasas son las sintetasas. Es el único grupo de enzimas que necesita de energía para formar un enlace nuevo, un compuesto nuevo. Por eso dice ligar, ¿verdad? Ella va a ligar 2 compuestos, va a formar un enlace nuevo, y para formar, construir, sintetizar algo se necesita de energía. Y esa energía puede ser en forma de ATP, GTP, UTP. Va a depender de la enzima. Esos son nuestros nucleótidos energéticos: adenosin trifosfato, guanosin trifosfato, uridin trifosfato. Cuando ellos entregan su energía, que puede ser un enlace o 2 enlaces, ¿en qué ellos se van a transformar? ATP entregó un enlace energético. ¿En qué se transformó? ADP. Él está ahí, listo para ser fosforilado de nuevo y convertirse otra vez en ATP. Eso puede ser en el citoplasma, en reacciones químicas, o puede ser en la mitocondria. 70% es en la mitocondria, pero en el citoplasma también. Glucólisis. ¿Produce ATP? Sí. 4 en verdad, pero 2 es la ganancia, el saldo. La glucólisis necesita ADP para que ocurra, para producir energía. Si no hay ADP, no hay reacción química. Es algo que la glucólisis necesita. Si hay todo está en forma de ATP, ¿para qué producir más energía si hay mucha energía dentro? No tiene fundamento. ¿Sí? Si pierde sus 2 enlaces energéticos, ¿en qué se convierte? AMP, adenosin monofosfato. Ya no es capaz de entregar enlace energía, ya no hay enlace energético. Un ATP, todos los trifosfatos tienen 2 enlaces de alta energía. 2. El AMP ya no va a entregar energía. ¿Sí? Entonces, guanino trifosfato entregó un enlace de alta energía. ¿Cómo quedó? Guanina difosfato. Guanina monofosfato. Esto es utilizado como fármaco. Y eso nosotros tendríamos que aprender en la unidad que nos vamos a dar, ácidos nucleicos. Guanosin monofosfato, uridin monofosfato, el famoso citoneurin. José, ¿qué era el citoneurin? Un inyectable que se aplica intramuscular. ¿Para qué era? Para la fibra nerviosa, para el lumbago, el dolor de nervio ciático. ¿Por qué? Porque ellos van a ser transportadores de energía para la fabricación de la vaina de mielina. Porque ellos van a ser transportadores de grupo fosfato para fabricar fosfolípidos de membrana. Citoneurin es un fármaco. Uridin
uridín difosfato, uridín monofosfato. Todas estas AMP, GMP, UMP, ellos también actúan como segundos mensajeros dentro de la célula, desencadenando una reacción química dentro de la célula. Sí, todos ellos pueden actuar como fármacos. El cisteína, por ejemplo, tiene la guanina monofosfato y uridín difosfato y monofosfato. El cisteína. Un catalizador es una sustancia capaz de acelerar una reacción química sin formar parte de los productos finales ni desgastarse en el proceso. La única excepción que nosotros tenemos acá es un colaborador de las enzimas, la coenzima A. La coenzima A sí forma parte del producto, ¿verdad? Entonces, el piruvato se transforma en acetil. Uno de sus cofactores enzimáticos que he unido a él, acetilcoenzima A. El 2-acetil se va a unir para fabricar un cuerpo cetónico, acetoacetil. La coenzima A va a quedar unida a él, se va a llamar acetoacetilcoenzima A. Entonces la coenzima A es la única excepción de esto que dice ahí. No forma parte de los productos finales, pero la coenzima A no es la enzima, sino que es la coenzima, es su ayudante. Un catalizador acelera la reacción química al disminuir la energía de activación. ¿Qué es lo que es la energía de activación? Todo compuesto, vamos a poner aquí A, en una reacción química se va a transformar en B. Las enzimas son las responsables de esa transformación. ¿Sí? El catalizador de un vehículo transforma el gas tóxico en un gas menos tóxico para liberar al medio ambiente. Eso hace un catalizador de un vehículo. Transforma. Nuestras enzimas hacen eso también. Transforma un compuesto en otro. Y para que este compuesto se transforme, esta molécula estable, este aminoácido estable, este triglicérido estable, se transforme en otro compuesto, ellos necesitan de energía. Eso se llama energía de activación. Imagínate la glucosa formada por 6 carbonos en su estado ciclado de glucopiranosa. ¿Cómo vos vas a desestabilizar esos átomos que alcanzaron sus niveles de organización y alcanzaron el famoso octeto, ¿verdad? Ellos están compartiendo ahí electrones y ellos están estables. O la glucosa es una molécula reactiva. ¿Es una molécula inestable? No, ella es una molécula estable. Para que ella se pueda transformar, yo le tengo que entregar energía, y eso significa energía de activación. Toda modificación, todo cambio, toda transformación involucra que esos átomos se tienen que mover. ¿Sí? Ellos están muy estables, todos están compartiendo electrones y ellos están muy estables, ¿verdad? Cada molécula de carbono está ahí con 4 enlaces y él está muy contento y feliz por eso. Vos tenés que transformar, por ejemplo, la glucólisis, la glucosa en fructosa. Vos tenés que transformar una molécula orgánica en su isómero. Para eso hay que mover, ¿sí? Entonces, la glucosa tiene un grupo aldehído en el primer carbono, la fructosa tiene un grupo cetónico en el segundo carbono. Esa transformación va a ser la enzima. Para eso se necesita energía, y esa energía se llama energía de activación. No es la energía del ATP. Es otro tipo de energía, la energía propia de la molécula. Entonces aquí hay un gráfico donde ellos tratan de demostrarnos a nosotros cómo un reactivo, un sustrato,
al transformarse, ¿verdad?, en sus productos, necesita una energía de activación. Mira, esto es la energía que ella necesita sin la enzima para transformarse. Esto puede llevar mucho tiempo, puede llevar horas, y nosotros no tenemos horas para el metabolismo celular. Todo es así, muy rápido, muy rápido. 2000 diferentes enzimas por segundo actúan en una célula. 2000 enzimas diferentes, no es 2000 reacciones, son millones de reacciones. Son 2000 enzimas distintas, haciendo diferentes cosas a la vez, por segundo. Entonces vos no tenés hora ni días para que esto ocurra, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que hacemos en casa, una fermentación. ¿Quién ya hizo algún producto fermentado en casa? Por ejemplo, la masa madre de fermentación lenta. Mínimo son 5 días, ¿verdad? Vos colocas la harina, colocas agua, revolves y dejas ahí quietito. Al día siguiente le agrega un poquito más de agua, mistura y deja otra vez ahí quietito por 5 días. Esa agua con farinha de trigo se va a transformar en un fermento. Mira cuánto tiempo necesité para essa reação química. Aí você compra o fermento biológico. Isso aí você espera 5 dias para poder fazer a tua massa, teu pão? Não, é no momento. Verdade? Não entendi. Essa massa é para fazer o fermento, isso? O fermento para a massa madre. O que é uma massa madre? Massa madre é uma massa de fermentação lenta, que vos não usas os lactobacilos comprados artificialmente. Que ela não cozinhava. Sim. Eu não compro pronto, geralmente. Tinha muita clara. É natural. Eu não vi, nunca vi. A massa não tem gosto de fermento, não tem cheiro de fermento. Verdade? Alguma vez você comer o pão e tem você cheiro vê de na fermento? embalagem, fermentação natural. Isso, Entendi. isso aí a gente pode fazer em casa. Ah, não. Fazer iogurte. Não tem uma bioquímica. Fica no dia, o iogurte fica no dia. Tem que esperar 12 horas para ter aquele iogurte cremoso, verdade? Bueno, essas são reações químicas transformadas. Eu estou transformando leite em iogurte. Eu estou transformando uma farinha numa massa, num fermento. Estou transformando leite num queijo. Isso não fica no momento. Aí está ocorrendo reações químicas sem eu agregar nada de artificial, né? É tudo natural, verdade? Então, essa energia de ativação, pode levar muita energia. E para levar muita energia necessito horas, 12 horas, 24 horas, 72 horas. Pero nossa célula não tem tudo isso de tempo. E para isso se hace necessário as enzimas. A mesma reação química, o mesmo substrato transformando-se em seu produto com a enzima. Olha aqui a energia que ela precisa. Então, a energia é assim, e sem enzima é muita. Isso é o que hace uma enzima, acelera uma reação química, porque ela diminui de uma forma muito significativa e importante a energia de ativação que este compuesto necessita para transformar-se. E isso é o que diz aí. Uma enzima acelera a reação química al disminuir a energia de ativação que ela necessita para essa transformação. Isso é o que fazem nossas enzimas, nossos biocatalizadores. E a indústria química usa isso, a indústria farmacêutica usa isso, a indústria alimentícia usa isso, ¿verdad? Porque não temos horas para poder produzir um alimento. Não, nunca na vida. É tudo muito rápido. Então, eu necessito de catalisadores, necessito de enzimas. De esto ya hablamos, del sustrato y de la acción. Y vamos a hablar un poquito de los componentes de una reacción química. Hay 5 componentes de las reacciones químicas. ¿Cómo se lee una reacción química? Vamos a ver eso ahora. Y vamos a hacer un padrón, todos vamos a tener igual.
¿Por qué? Porque ¿qué ves en los libros? ¿Qué ves en la web? ¿Verdad? Vos ves la reacción química, a veces el nombre de la enzima está arriba, a veces está abajo. Nosotros tenemos que tener así un padrón, porque yo ya le dije, nuestro cerebro, él funciona con un padrón. Cuando vos salís del padrón, él se tiene que volver a adaptar. Entonces, todo tenemos que hacer igual, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo vamos a hacer esas reacciones químicas. Sí. A CPK, a enzima, tipo, ela observou que ela tem até 6 horas, passou de 6 horas Sim. por conta da energia que tem que ser rápida. Isso. E a troponina, no caso de 24 Sim. horas? A troponina, sim. A troponina, ela começa a aparecer também 6 horas. 4 horas hoje em dia com a troponina ultrassensível, né? Que hoje tem a troponina ultrassensível. 4 horas ela já começa a aparecer elevada no sangue. E ela vai demorar 7 dias para baixar. 7 dias. Então, a troponina não me serve para eu saber se o paciente está infartando ainda. Vamos suponer que o paciente foi para o hemocentro, passou por el stent, passou por la obstrução, o procedimento, verdade? Saiu do hemocentro, o paciente pode voltar a infartar? Sim. Como eu vou saber? Com meu eletrocardiograma, com meu estudo de imagem e as enzimas. A troponina, nesse momento, ela não vai me ajudar. Porque ela vai permanecer lá no pico alto por 7 dias. Então, não vou ver variação da troponina. Porque ela já está no seu pico máximo. Aí eu tenho que usar as outras que já começou a baixar. Aí eu vou ver outra vez. Para isso, sirve a CPK-MB. A mioglobina também. Mais Sim. CPK. Mais urgência, né? Mais rápido. Só vai troponina. Componentes enzimáticos. Componentes de una reacción química. Componentes enzimáticos, componentes de una reacción química. Uno, el sustrato. ¿Verdad? ¿Quién es el que se va a transformar? El sustrato. Un aminoácido, una proteína, un carbohidrato, un lípido, una sustancia química. El sustrato es el que se va a transformar. Y ya les dije, en portugués se llama reagente. 2, el producto. Acá puede ser en plural también. Sustratos y productos. El producto va a ser lo que el final de la transformación, ¿verdad? ¿Qué se originó después de la transformación del sustrato? Un producto o productos. La enzima. ¿Cuál fue la enzima que propició esa transformación? ¿Cuál es la enzima necesaria para esa reacción química? El sentido de la reacción reversible o irreversible. Una flechita, ¿qué significaba? Irreversible. Irreversible. Significa que esa transformación A más B que me dio C no puede retroceder acá. C ya no se puede transformar en A más B por la acción de la misma enzima. Quizás haya otra enzima en otro proceso, en otro tipo de reacción química que pueda revertir eso. Pero esta enzima que se utilizó acá para hacer esta reacción química ya no puede deshacer. Eso significa irreversible. Y siempre va a estar indicada con una flechita, con una sola orientación. Irreversible, vamos a ver que hay una flechita que va y hay otra flechita que viene. Eso significa reversible.
significa que A, que se transformó en B, puede volver a transformarse en A, por la acción de la misma enzima. Ejemplo, vamos a ver ahí un ejemplo. Lactato deshidrogenasa. Esa enzima produce el lactato a piruvato y piruvato a lactato. Es reversible. Y por último, tenemos a los colaboradores de esta enzima. Colaboradores. ¿Quién le ayuda a esa enzima? Materia orgánica, coenzimas. ¿Ya conocen ustedes las coenzimas? NAD, FAD, coenzima A, PPT, PPL, metilcobalamina, tetrahidrobiopterina. ¿Ya conocen algunas? Las vitaminas del complejo B son las coenzimas. Por eso la siguiente unidad que vamos a ver van a ser las vitaminas. Si ese colaborador es una materia inorgánica, un metal sin magnesio, selenio, cobalto, yodo, cloro, potasio, eso es un cofactor. Antes había muchas dudas acá, antes de la biología molecular. Entonces se decía cofactores para todo. El que colaboraba, el que ayudaba a la enzima era cofactores. Y muchos libros se van a encontrar ahí sus cofactores y van a ver ahí que un NAD, un FAD es un cofactor. Hoy en día nosotros pudimos separar eso, pudimos nombrar a las vitaminas que son de naturaleza orgánica como coenzimas y a los iones metálicos, pero no es solo ion metálico. Una hidrolasa necesita agua. ¿Agua es orgánico o inorgánico? Inorgánico. Entonces el agua es un cofactor de las hidrolasas. Hay enzimas que necesitan de oxígeno. Ese es un cofactor. Entonces no son solo los iones metálicos, son toda aquella sustancia química de naturaleza inorgánica que una enzima necesita. Ese es un cofactor. ¿Sí? Y cuando hablamos de cofactores, el magnesio es el supremo. Más de 20.000 reacciones químicas distintas está involucrada el magnesio en nuestras células. El magnesio es un estabilizador del ATP. El magnesio va a propiciar que el ATP pueda entregar su enlace de alta energía para las reacciones químicas. El magnesio es un estabilizador del ATP. Entonces estos son los 5 componentes: sustrato, producto, enzima, sentido de la reacción y sus colaboradores. Vamos a poner una reacción química acá. Entonces, tengo el piruvato, el producto de la glucólisis, ¿verdad? Cada glucosa que entra en esa glucólisis me va a dar 2 piruvato o ácido pirúvico, que es la misma cosa. Y en una reacción reversible, dada por la enzima lactato deshidrogenasa, no confundir con HDL, es LDH, lactato deshidrogenasa. Este piruvato se va a transformar en un producto que se llama lactato. Y para esa reacción de oxidorreducción, porque es una deshidrogenasa, las deshidrogenasas son oxidorreductoras, ella necesita de un compuesto. Ella necesita del NAD reducido,
que al entregar estos hidrogeniones que la enzima va a poner acá para transformarse en ácido láctico, entonces vamos a poner aquí de otro color. Ella necesita estos hidrógenos acá, la enzima. La deshidrogenasa tiene que ver con hidrógeno, ¿sí? Después de la reacción química, este compuesto se convierte en NAD oxidado. Entonces, este es el NAD oxidado y este es el NAD reducido. Un compuesto que estaba reducido se va a quedar oxidado. Un compuesto que estaba oxidado se va a quedar reducido. Eso es la oxidorreducción. Alguien que no tenía algo ahora va a captar, o alguien que tenía algo ahora va a perder. ¿Sí? ¿Qué es lo que pierde? Electrones. ¿Y cómo es lo que están esos electrones? En forma de hidrógeno y en forma de oxígeno. Esas son las dos moléculas que nosotros tenemos facilidad de mover, transformar y sacar o poner electrones. Los hidrógenos y los oxígenos. Ellos van a estar en forma de oxígeno molecular, peróxido de hidrógeno, superóxido o hidrógeno. ¿Sí? Entonces ahí van a entrar las catalasas, las peroxidasas, las deshidrogenasas. Todas ellas son oxidorreductasas. Bueno, ¿quién es el piruvato acá? El sustrato. El lactato, el producto. La lactato deshidrogenasa, la enzima. La enzima. Esto, el sentido de la reacción, en este caso es reversible. Y esto, el colaborador, en este caso es la coenzima, es de naturaleza orgánica. El NAD es la niacina, es la vitamina B3, es la forma activa de nuestra vitamina B3, es así como ella actúa en nuestras células, en las reacciones de oxidorreducción, en las transformaciones de los carbohidratos, de los lípidos y aminoácidos, obtención de energía. Por eso cuando nuestro paciente está fatigado, está cansado y necesita un plus para producción de energía, hay que suplementar vitaminas del complejo B. Porque el NAD es la vitamina B3 y el FAT es la vitamina B2. La coenzima A necesaria para activar el ciclo de Krebs es la vitamina B5. Entonces todas son vitaminas del complejo B. ¿Sí? Falla es vitamina B2. Entonces acá tenemos los componentes de esa reacción química. Sustrato, producto, enzima, sentido de la reacción, colaborador. Ahora vamos a leer la reacción química. ¿Cómo se lee la reacción química? Siempre se va a empezar por la enzima. Por acción de la lactato deshidrogenasa, el piruvato se transforma a lactato en una reacción reversible con la ayuda del NAD reducido. Entonces, siempre se va a empezar por la enzima. Por la acción de la lactato deshidrogenasa, el piruvato se transforma en lactato en una reacción reversible utilizando NAD reducido o con la ayuda del NAD reducido. Lo último que hago es mencionar sus colaboradores. Si aquí había un magnesio necesario también, lo último que voy a mencionar es mi cofactor. Primero la coenzima y después el cofactor. Con la ayuda del NAD reducido como coenzima y magnesio como cofactor. Así se lee la reacción. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que pasó acá. El piruvato es un elemento de 3 carbonos. Tiene un grupo carboxilo
Tiene aquí un grupo carbonilo y tiene un grupo metilo. Este es el piruvato. Es lo que quedó de la glucosa. 6, ¿verdad? 6 carbonos, 12 hidrógeno y 6. Aquella moleculita que nosotros graficamos. Esa moleculita estable necesitó 10 reacciones químicas, 10 enzimas diferentes con muchos colaboradores para transformarse en esta molécula de 6 carbonos en esta de 3. Imagínate lo que es. 10 reacciones químicas para poder romper a la glucosa a la mitad. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Este piruvato sirve para muchas cosas. Sirve para que el hígado fabrique aminoácidos. De los 20 aminoácidos, 10 nuestro cuerpo es capaz de producir, ¿verdad? Son los no esenciales. El piruvato es un sustrato para producir muchos aminoácidos. El hígado también le gusta el piruvato para fabricar glucosa. El hígado es el único órgano capaz de hacer las reacciones inversas de la glucólisis. Y eso se llama gluconeogénesis. Y el piruvato es un sustrato para producir glucosa. El piruvato se puede descarboxilar, perder carbono. Ustedes ya saben. La forma más sencilla de perder carbono es perder en forma de CO2. CO2, dióxido de carbono. Va a haber una descarboxilación y este acetilo se va a transformar en acetil-CoA, el que mueve el ciclo de Krebs dentro de la mitocondria. Pero ¿y si esa célula no tiene mitocondria? Como por ejemplo nuestro glóbulo rojo. O por ejemplo las bacterias, ¿verdad? Las bacterias no tienen mitocondria, pero hacen glucólisis. ¿Qué pasa entonces con el producto de esa glucólisis? Si nuestra mitocondria no está funcionando, si no hay un aporte ideal de oxígeno, ella no está funcionando. Si no hay los cofactores, componentes que ella necesita, ella no va a funcionar. Entonces va a ir a la fermentación láctica. Y nuestros lactobacilos, ellos son especialistas en estas reacciones. ¿Sí? Para eso se necesita una enzima y esa enzima cataliza una reacción reversible, o sea que de acá para allá o inverso es lo mismo para ella. Ella puede hacer los dos y esa enzima es la lactato deshidrogenasa, que necesita de un ayudante porque lo que ella va a hacer es acidificar el piruvato. Ella tiene que poner hidrogeniones en el piruvato, acidificándolo y transformándolo en ácido láctico. Entonces, necesita este colaborador que es el NAT reducido, producido en las reacciones anteriores de la glucólisis. Yo tengo NAT reducido. El destino de este NAT reducido era la mitocondria, era la cadena transportadora de electrones, pero ahora la mitocondria acá no hay o no está funcionando. ¿Y qué hago con este NAT reducido? Tengo que reciclar. Tengo que volver a producir el NAT oxidado porque la glucólisis necesita el NAT oxidado, pero ahora está todo así. ¿Quién iba a hacer esa transformación? La mitocondria. Pero en este momento no hay. Entonces, un intento de protección y de salvar la situación es la fermentación láctica y esto produce nuestros músculos. ¿Sí? Esto se produce en nuestro cerebro y es el responsable mucho
noche a veces del dolor muscular, de la desnaturalización de proteínas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Este elemento de 3 carbonos, que era el piruvato, por acción de esta deshidrogenasa, va a ganar los 2 hidrogeniones aquí. ¿Dónde? Acá. Aquí uno y aquí otro. Y el resto es todo igualito. El grupo carboxilo, el grupo metilo. Donde había un carbonilo, un grupo cetónico acá, mira, él ganó los 2 hidrogeniones. Y aquí yo tengo la L-lactato. L-lactato, puedo tener también la D-lactato, pero la L-lactato es la que nosotros producimos. ¿Y qué pasó con ese NAT? Al entregar sus hidrogeniones, se convirtió en NAT oxidado, listo para ir a la reacción de glucólisis que ocurre antes de esto, para que la glucólisis no se frene. La glucólisis ocurre en todas las células, en todos los organismos vivos, en células eucariotas y procariotas. ¿Sí? Sí, acá. Sí, lactato, deshidrogenasa. Estoy sacando, deshidrogenando el lactato, colocando acá para transformar esto. Sería la reacción contraria. ¿Ah? La misma enzima va a sacar estos hidrogeniones, va a colocar acá. Entonces ella va a necesitar el NAT oxidado y se va a transformar en esto. Y al sacar los hidrogeniones, este oxígeno va a venir aquí y se va a transformar en piruvato. Professor, Sim. Isso acontece porque nas células que não tem carbono, certo? E o músculo, a célula do músculo, mas acontece essa mesma reação na ausência de oxigênio. Então, Sim. o que ocorre? Se ele tem glucose, ele vai fazer essa mesma reação. Sí. ¿Por qué no está llegando el oxígeno ahí? ¿Me preguntas? Não, sim, você não chega, você explicou que é esse NAD reduzido, tem uma conta, né, que vai... Sí, esse NAD reducido, su destino era la mitocondria. Y ahora a mitocondria está com uma fatiga mitocondrial por conta de uma hipóxia. Pode ser passageira, mas aí você imagina um paciente anêmico, isso não é passageiro. Você imagina um paciente com EPOC, isso não é passageiro. Imagina um paciente intubado, um paciente na terapia, né? Ele não está podendo oxigenar de uma forma natural o seu corpo. Tá? O paciente que está com pneumonia, todos esses pacientes têm fatiga mitocondrial. Tá? Carência de vitaminas do complexo B. E não entra. Exatamente. Entonces, vamos a leer una vez más la reacción. Por acción de la lactato deshidrogenasa, el piruvato se transforma en lactato en una reacción reversible que utiliza NAD reducido. Prof, por que tipo, se usa os hidrógenos do NAD, por que ele não se considera um substrato também e o NAD oxidado não se considera um produto? Porque ele doa, né? Porque ele é o colaborador da enzima, não é ele que é o substrato. Ele só não carrega é ele o o- objetivo da transformação. Ele é necessário para a transformação. Ele é um colaborador. Ele doa os elétrons. Ele é o doador dos elétrons ou o captor dos elétrons. Elas são como crianças em cima, elas estão aí se reciclando. Outra é o teu produto, é o teu substrato. Você tem uma exceção, uma reação reversível. A maioria é irreversível. É só pelo NAD ou tem o FAD também aí? Tem outra reação que faz o mate. Tem
viu a reação? Voy a dar una fracción, ustedes van a montar, yo le voy a dar los componentes y ustedes van a montar la fracción. Tá bom. Se ela diz que vamos. Sustrato es la glucosa. Producto. La glucosa 6-fosfato. Van a usar solo el nombre, no hace falta poner la estructura. La enzima. La exoquinasa, que también se llama glucoquinasa. Es la misma enzima, exoquinasa, exo de 6 carbonos, o glucoquinasa. El sentido de la reacción es irreversible. Y sus colaboradores es el ATP y el magnesio. Cofactor. El ATP va a ser la coenzima y el magnesio va a ser el cofactor. Ahora hay que montar la reacción química. Com certeza. Ah, já. Eu sei a flechinha. Porque... A flechinha ainda bem que é só pra lá. Ai, ai. A flechinha também também já tá assim, uma pra lá, outra pra cá. Mas ela tá dando já o produto também, né? Ah, só fazer aqui, não é? Glucosa, aí a flechinha assim, não é? Só isso. Flechinha, produto. Enzima. Certo? Certo. Sentido disso. Colaboradores. E não é isso. Mas é pra ler. Mas É pra montar. Que é o substrato. Tá. Enzima. Aqui, ó. Sentido irreversível. Enzima. Não, colaboradores ali, ó. Cofator e coenzima. Cofator é o coenzima e cofator. ATP. Magnésio É um cofator. É isso. Então eu faço o que aqui no final? Ah, já sei. Vou montar o...
reacción de la hexoquinasa, la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato en una reacción irreversible. Utiliza ATP como coenzima y magnesio como cofactor. Utilizando el ATP como coenzima y magnesio como cofactor. Acá justamente hay esa reacción química, pero yo saqué de una foto, ¿verdad?, de la web y está mal acá. Mira, acá me dice que la reacción es reversible. La reacción es irreversible. La hexoquinasa no puede transformar la glucosa 6-fosfato en glucosa de nuevo. ¿Sí? Entonces acá voy a tener la glucosa, voy a tener la hexoquinasa, que puedo escribir con C, con Q o con K. De las tres formas está correcto. Sinasa puedes escribir con C, con Q de queso o con K. Utiliza el ATP. El ATP, al entregar un grupo fosfato que fue colocado en el carbono 6, ¿en qué se va a transformar? En ATP. Para estabilizar la entrega de ese grupo fosfato aquí, se necesita magnesio. Entonces yo tengo sustrato, producto, enzima, sentido de la reacción. El ATP coloquen abajo, ¿verdad? A enzima encima, la flechita, a coenzima embaixo y un cofactor embaixo también. Todo entonces el mismo modelito de reacción. Muy bien, para finalizar esta partecita. Sí. El magnesio estabiliza la ATP. ¿Ya? O ATP, o grupo fosfato, ele é um grupo ácido, ele é um grupo negativo ou positivo? Ele é negativo. Então, tem 3 ATP junto aqui, tem 3 grupos fosfato juntos, eles estão brigando, estão tudo aí. Né? Porque as forças iguais se repelem. Eles ficam brigando. Aí vem o magnésio, se junta por 2 grupos fosfato e deixa eles quietinhos, e só o outro fica com a carga negativa. Vai ser desprendido e sai. Isso vai ser assim. Bueno, centro ativo. A ver, eu vou botar esse lembra que esse aí é o substrato. El sustrato se une a la enzima através de numerosas interações débiles, como são pontes de hidrógeno, eletrostáticas, hidrófobas, etc. Em um lugar específico é o centro activo. Este centro é uma pequena porção da enzima constituído por uma série de aminoácidos que interaccionam com o substrato. Em um momento dado, olha lá, enzima, diz ali, mais substrato, a reação química que dá o produto, libera a enzima, verdade? Está dizendo aí, e em um momento dado, aí a enzima com o substrato. Em um momento dado, essa enzima forma um complexo, né, com o substrato, para poder fazer o que ela tem que fazer. Vai cortar, vai tirar, vai transferir, vai colocar, vai ligar, vai fazer oxidação. O que ela vai fazer? Em um momento dado, se forma um complexo enzima-substrato, que é milésimas de segundo. E aí vem a especificidade da enzima por su substrato. Tiene que formar numerosas interacciones débiles. A enzima com o seu substrato. Como é isso? Puentes de hidrógeno, fuerzas electrostáticas, fuerzas hidrofóbicas. ¿Recuerdan las fuerzas de las proteínas? Es prácticamente eso, son lo que se llama fuerzas de Van der Waals. Entonces, essa enzima que está formada por minimamente 50 aminoácidos
porque é uma proteína, verdade? Isso aqui está formado de quê? 3 carbonos. Então você pensa uma enzima e o seu substrato. Essa enzima, vamos poner uma enzima globulosa, tem um lugarcito chamado centro activo ou sítio activo, que nada más es que una secuencia de aminoácidos que va a formar interacciones débiles con su sustrato. Va a ser un puente de hidrógeno, 2 puentes de hidrógeno, una fuerza de atracción y repulsión, una fuerza entre fuerzas hidrofóbicas, compuestos hidrofóbicos. ¿Sí? Eu vou começar a derramar água acá por mi cabeça. Tá pingando aí? Água líquida. Ah, achei que tinha goteira. Entonces, ese lugarcito acá, donde va a existir las interacciones entre la enzima y su sustrato, se llama centro activo. Ahí, ¿qué nosotros creíamos antes? Nosotros creíamos en el modelo de la llave y cerradura, que el sustrato venía y encajaba en ese sitio activo perfectamente, así como una llave viene, ¿verdad?, por la puerta y se encaja ahí. Si voy a agarrar otra llave, ya no tengo forma de encajar. Por muchos años, por más de 100 años se creyó eso. Cuando surgió la biología molecular y nosotros entendimos que las proteínas tienen una estructura tridimensional y tienen movimiento, que ellas hacen un cambio conformacional, nosotros entendimos que la enzima se ajusta a su sustrato, era todo lo contrario. Do que pensava, né? Que ella hace un movimiento para ajustarse y propiciar esa interacción y la formación del complejo enzima sustrato. Entonces acá hay 2 esquemitas donde te muestra el modelo de la llave y cerradura A y B, el modelo del ajuste inducido. Vos tenés a la enzima que tiene sus sitios activos y tiene que encajarse perfectamente a su sustrato y solamente así va a ocurrir la reacción química. El modelo de la llave y cerradura. ¿Existen reacciones químicas así? Sí existe, pero son menos del 10%. Se vio que la enzima no es algo estático, rígido. Es algo que tiene movimiento, que se transforma, se adapta a su sustrato y luego, después de haber ocurrido la reacción, ella vuelve a su estado normal. Y muchas veces sus colaboradores, como el cofactor, es el que va a propiciar eso. Entonces, essa enzima, ela está quietinha aqui. Está quietinha, estable. Hay sustrato. Ella necesita de un colaborador, un zinco, un magnesio, para decir, listo, este es el momento para hacer la reacción química. Se une el magnesio acá, se une el cobalto acá, se une el hierro, su cofactor, en otro lugar que no es el centro activo, hace un cambio conformacional en la molécula para que ella se pueda adaptar a sus sustratos. Es eso lo que se vio en este último siglo, que es el siglo de la biología molecular. Entonces acá tenemos un esquemita que muestra eso. Se creía que había aquel ajuste perfecto, modelo de la llave y cerradura. Ó, não tem nenhum câmbio. A enzima é algo estático, rígido, sin ningún cambio. ¿Existen enzimas así? Sí, hay. Las isomerasas son las enzimas más sencillitas, ellas no gastan energía, muchas de ellas no requieren cofactores ni coenzimas, ellas son de ese modelo de la llave y cerradura, no todas, algunas isomerasas.
modelo del ajuste inducido. Ela tem um movimento. Ela hace um cambio conformacional necessário para llevar a cabo a reação química. E esse cambio conformacional está propiciado por las coenzimas y cofactores. Por eso, en la ausencia de las vitaminas, en la ausencia de los oligoelementos, de los cofactores, no hay reacción química. Y si no hay una reacción química, no hay metabolismo. Si no hay metabolismo, ¿verdad?, está todo mal. Es ahí donde empieza la base de las enfermedades. Yo le había hablado de la LCAT. La LCAT es una enzima que va a juntar ácidos grasos con el colesterol, y vimos que ella necesitaba un colaborador para activarle, para decirle, es el momento. ¿Quién era ese activador? Los ácidos grasos poliinsaturados del grupo omega 3. Pero ella también tenía un inhibidor, el ácido graso saturado palmitato, que la presencia de ese ácido graso, en vez de estimular a la LCAT, inhibía la LCAT. Y muchos van a ser así. Presencia de iones de calcio va a inhibir la enzima. La presencia de iones de magnesio va a activar a la enzima. Ellas van a estar actuando bajo frenos y aceleradores. Pueden ser hormonas, pueden ser iones, pueden ser vitaminas. ¿Sí? Entonces, este otro esquelita aquí muestra eso. Todo lo de amarillo sería la proteína, la enzima. Está mostrando aquí una pequeña secuencia de aminoácidos que va a formar estos puentes de hidrógeno con el sustrato. Entonces, imaginen acá la exoquinasa, una proteína grande, 150 aminoácidos. Y aquí voy a tener la glucosa, una moleculina de 6 carbonitos, con sus hidroxilas, esos hidrógenos. Esos hidrógenos que están libres aquí son los que van a formar esos puentes de hidrógeno, con una secuencia prescrita de esa enzima, en un lugar prescrito de la enzima llamada sitio activo o centro activo. Y esa interacción va a ocurrir así, muy rápido, es un estallido. Y así se da la especificidad de las enzimas. La especificidad por sus sustratos. Si vos pones aquí una glucosa, tiene que ser la glucosa. Si esto es una fructosa, ya no va a andar. Si esto es el carbonito, la triosa, el gliceraldehído, ¿verdad? Esto no va a funcionar. Si esto es la ribosa, no va a funcionar, porque ella es específica para la glucosa. Entonces, cofactores son moléculas inorgánicas y las coenzimas son moléculas orgánicas, y aquí están algunos ejemplos. Vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B9, vitamina B6, vitamina B1, vitamina C. Mirad, son las vitaminas hidrosolubles. Y que lastimosamente cada vez tenemos más deficiencia de estas vitaminas en nuestros alimentos. Porque nuestros alimentos ya son todos modificados. La maduración de nuestra fruta ya no es natural, ¿verdad? Ese mamón se saca verde, la banana se saca verde, todo se saca verde y tiene un mecanismo de maduración totalmente artificial. ¿De dónde lo que ella va a fabricar las vitaminas? Si en ese proceso de maduración natural era donde ella iba a fabricar sus vitaminas. Esa naranja que antes consumían nuestros abuelos, y hoy a gente consome laranja também, tem menos de 50% de la vitamina C que ellos consumían antes. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Pasó una reacción de transferencia de un grupo funcional, una exoquinasa. Uma quinasa, ella es una transferasa. Ella transfiere un grupo funcional. ¿Qué grupo funcional es el grupo fosfato? ¿Qué le dio el grupo fosfato? El ATP. El ATP, el adenosín-trifosfato, le dio uno de sus grupos fosfato para que ella coloque aquí, mira, esta hidroxila del carbono 6. Por eso ahora ella se llama glucosa 6-fosfato. Para propiciar esa entrega de ese grupo fosfato se necesita el magnesio. Siempre donde hay ATP, la mayoría de las veces hay magnesio. Porque el magnesio es un estabilizador del ATP y propicia esa entrega espontánea de ese grupo fosforilo o fosfato, ¿verdad? A un sustrato. Estas reacciones ya conocemos también. Vamos a leer un poquito esas reacciones. Vamos a identificar un poco sus componentes. Formação de catecolaminas. Claudemir vai ler a primeira reação. Ainda bem que eu já li. Claudemir, essa aqui é a primeira reação, ¿verdad? Ah, E isso que sim. se transforma nisso. Como vamos a ler essa reação aqui? Entonces tenemos la L-tirosina y va a venir la enzima tirosinasa, Ah, entonces, por la acción, de la tirosinasa. eso, la La L-tirosina, L-tirosina va a ser agregado L-dopa. L-dopa. La L-tirosina se transforma en L-dopa. ¿Qué más? la desonación irreversible y vas a utilizar como colaboradores la bioterina y el oxígeno. Muy bien. Entonces, por la acción de la tirosinasa, la L-tirosina se transforma en L-dopa. En una reacción irreversible que utiliza tetrahidrobioterina como coenzima y oxígeno molecular como cofactor. Ahora L-dopa en dopamina. Thaís. Eu! Por la acción Por la ação da descarboxilasa, a dopa se transforma em dopamina. Muy bien. Agora a reação aqui. A reação é irreversível por causa da flechinha que está assim. É isso. Uma reação Com a ajuda do cofator, coenzima piridoxofosfato. Piridoxalfosfato. Fato. Aí terminou. O dióxido de carbono é um subproduto. Porque Ah, eu tô era a falando flechinha aqui, ó, descarboxilação. Essa enzima está descarboxilando, ela está tirando este carbono com este oxígeno. É isso aqui, tá vendo a flechinha que está saindo? Para baixo, né? Essa aqui está entrando. É verdade. Bien, entonces estos componentes son necesarios. Esto está saliendo, se está desprendiendo del sustrato. Não tá entrando, tá saindo ali. Né? Tá. Bien, Passei. es una hidroxilasa. Ella va a entrar dentro de las oxidorreductasas también, porque ella también necesita hidrogênio y oxigênio. Todas las enzimas que necesitan hidrogênio y oxigênio y movem esses átomos são oxidorreductasas. Tá? Aqui, quem perdeu hidrogênio? Quem que perdeu hidrogênio nessa reação? Seria uma reação de oxidorredução. A tetrabioterina foi a donadora do hidrogênio. Ella fue la que estaba en su forma reducida y se quedó en su forma oxidada. Quem que ganhou esses hidrogênios? A L-tirosina. Ela ganhou esse hidrogênio com este oxígeno, que agora vai ficar aqui, que é esse aqui, ¿verdad? Ó, ela não tinha aqui, ficou aqui. Então, ela estava em sua forma oxidada e quedou em sua forma reduzida. Ahora,
Y esa enzima tiró de ella y colocó acá. Eso es una transferasa, transferencia de una hidroxila. ¿Sí? Sería una transferasa, faz transferência de grupos funcionais, ou acha um grupo funcional. Mas não foi isso que ocorreu. Aqui houve transferência de hidrogênio por um lado e oxigênio por outro lado. Isso é uma oxidação. Descarboxilasa. O que era o que ocorreu aqui? Cortou esse enlace. Tem duas enzimas que cortam enlace carbono-carbono. As hidrolasas. Vocês estão vendo aqui uma hidrolasa? Está precisando de água? Não, não é uma hidrolasa. Então é uma liasa. Uma liasa é uma enzima que corta enlace carbono-carbono diferente das hidrolasas. E são as descarboxilasas. Ahora, la transformación de la dopamina a noradrenalina. Por acción de la dopamina hidroxilasa, la dopamina se transforma en noradrenalina en una reacción irreversible con la ayuda E cofator do oxigênio. Não é tão. En la verdad, acá no debería estar de vitamina C, sino que ascorbato, porque o ascorbato é a coenzima da vitamina C. Pero sí es difícil de encontrar, imagina se pode estar no livro, porque está errado. Não é vitamina C, é ascorbato. Eles quiseram fazer. Isso aqui eu tirei de uma página, onde explicava a glicólise. Isso aqui está errado, não é irreversível. Não é reversível, é Irreversível. cuesta muchísimo encontrar as coisas assim Certas. certas. Muchísimo coisa. Sempre hay algum detalhe. La última reacción. Por acción de la transferasa, la Noradrenalina se transforma em adrenalina. la reacción Ação irreversível. Com a Ajuda do essa da josimetionana. falhou. con la ayuda ahora, o la colaboración de la azufre adenosina como coenzima. La metionina es la que tiene este grupo metilo. Aquí hay un azufre, ese aquí. Hay un enlace tioéster que tiene energía y ella va a usar esa energía para sacar de la metionina este grupo metilo y colocar acá. ¿Es este? ¿Sí? La metionina es un donador de grupos metilos en reacciones químicas. Ella actúa como una coenzima. Actúa como una coenzima, donando grupos metilos para las transmetilasas, transferencias de grupos metilos. ¿Quién otro actúa como coenzima de donante de grupo metilo? La metilcobalamina, a vitamina B12. La forma activa, una de sus formas activas é a metilcobalamina. Metilfolato. Acá estamos vendo uma forma de folato. Tetrahidrobioterina, esse é o folato. Aí tem outra, metilfolato. O que a metilfolato vai fazer? Donar grupos metilos para as transmetilasas. É assim como as vitaminas do complexo hidrossolúvel atuam. Como que é o nome das enzimas que tiram carbono? Liasas. Pues,
Ainda bem que tá gravado para daí poder